Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que estamos en thechignoir.com, donde podéis encontrar la sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros, pero que está bajo construcción porque la estamos renovando, así que cuando esté de vuelta y ya toda terminada vamos a volver a anunciar para que se puedan suscribir quienes quieran. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de creando la octava esfera. La octava esfera se puede decir que es ese mundo, ¿no? Es el mundo resultante de la caída de conciencia. Y es una esfera, por decirlo así, un mundo, un reino que ya se está creando, que ya se está... sí, se está creando ya, porque hay diferentes aspectos en ella para que se tienen que desarrollar para que pueda ponerse en funcionamiento. Entonces, ¿por qué digo que se está creando esa octava esfera? Porque aunque los seres, por decirlo así, negativos, no quieren que haya una ascensión de la Tierra, al mismo tiempo que no quieren que haya una ascensión de la Tierra, al mismo tiempo se están preparando para ello, con lo cual es un poco irónico todo, porque no quieren la ascensión, pero al mismo tiempo se están preparando para la ascensión. ¿Por qué va a pasar? ¿Cuándo es la ascensión? La ascensión, generalmente la ascensión del ser se produce cuando el ser llega al final de su vida, en su muerte. Se ha reconocido, como ya expliqué en el vídeo ese del episodio de Formando parte del bajo astral, cuando uno ha reconocido en el ser lo que es realmente en esencia, que somos seres divinos todos, seres de luz y divinos, ejerciendo unas historias aquí en esta vida. Entonces, ¿qué pasa con la ascensión? La ascensión se produce en el ser, ¿no? Cuando uno llega a su estado de muerte, por decirlo así. Cuando te mueres es cuando tú ahí ya es cuando puedes ascender, si es que estás preparado, si es que tus energías están óptimas para ello, tus vínculos y todos estos lazos están cortados y tú pues estás en el nivel energético, por decirlo así, emocional, energético, físico adecuado para poder ascender. Entonces la ascensión se produce en el momento de la muerte, ¿no? En el ser, en la persona. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la Tierra supuestamente ascienda, mirándolo desde esa perspectiva? Que para que la Tierra ascienda, ¿no? Porque asciende su esencia, ¿no? Su cuerpo de luz, su energía luminosa, que es porque la Tierra muere, por decirlo así. Entonces, para que la Tierra ascienda, tiene que morir. ¿Mm? Al igual que para que el ser humano ascienda, asciende cuando muere. Entonces, cuando muere el cuerpo físico es cuando el cuerpo de luz energético, por decirlo así, asciende si está en las cualidades óptimas y reconociéndose a sí mismo como lo que es y las energías y todo ese proceso. Entonces, con la Tierra sería lo mismo. Para que la Tierra ascienda, o sea, su cuerpo de luz de la Tierra ascienda, su cuerpo físico, que es en este en el que estamos, tiene que morir, tiene que llegar a esa fase de muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a esa fase de muerte? Que lo que se queda es el cuerpo físico de la Tierra, que eso en unión con ese campo electromagnético, ese campo de energético que rodea la Tierra con todos estos seres y toda esta cosa que están ahí, eso es lo que va, por decirlo así, como invadir, se va a fusionar, invadir todo todo ese cuerpo físico de la Tierra. Y entonces, para que un cuerpo inerte, por decirlo así, esté funcionando, necesita, pues, necesita mucha electricidad, necesita, pues, seres.
¿no? Almas, ¿no? Conciencias en ello. Y, y lo que quieren estos seres básicamente son, en una parte, quieren cuerpos por si pueden escapar de esta tierra. Escapar porque la única manera de salir de esta tierra en la que estamos es teniendo un cuerpo físico y luego poder ascender, por decirlo así. Entonces estos seres que están aquí en el bajo astral, donde sea que se encuentren, estos seres que no tienen cuerpos y que están buscando cuerpos, pues están haciendo todos esos trabajos y todas esas cosas tecnológicas para poder poseer unos cuerpos, y si son unos cuerpos sin conciencia, mejor. Si son unos cuerpos que conectados a una máquina, a un chip, a lo que sea, pues muchísimo mejor. Y si son cerebros de personas, de niños que ni siquiera tienen la capacidad de pensar porque van perdiendo la capacidad de pensar debido a toda esta cosa de la tecnología, pues mejor que mejor. Entonces se están preparando por un lado por si falla la ascensión, que no va a fallar. Por si falla la ascensión, y ellos pueden tener la opción de ocupar unos cuerpos y escapar. Y si la ascensión, por decirlo así, no falla, están preparados para poder sobrevivir, por decirlo así, en lo que les queda, ¿no? En el cuerpo, por decirlo así, muerto, físico, de lo que es la tierra en sí. Entonces, en este cuerpo físico, ya se están preparando, a ver cómo lo digo, cómo necesitan los cuerpos, mantener los cuerpos vivos, pero con la conciencia conectada. A ver, entonces, tú es como si tú fueses un vegetal, pero que estás vivo, porque estás conectado a una máquina. Entonces, es así como necesitan las personas. Entonces, este proceso pues ya ha empezado, entonces pues ya lleva mucho tiempo haciendo experimentos, lleva mucho tiempo haciendo todo este tipo de cosas, preparándose para ambos modos, ambos aspectos de lo que puede suceder. Entonces, nosotros que estamos aquí, ¿qué tenemos que intentar hacer? Reconocernos a nosotros mismos como la divinidad que somos. Purgar, purificar, por decirlo así, nuestras energías. Entender que somos seres divinos. Y que, y que, y que hay más cosas por ahí por descubrir y por hacer, y que no necesitamos ninguna cosa tecnológica introducida en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Tenemos toda la tecnología necesaria que necesitamos. Entonces, a medida que ellos van, que nosotros vamos mezclando esa tecnología con nuestro ser, vamos perdiendo nuestra luz y perdiendo nuestra conciencia. Se están preparando conciencias para ser insertadas ¿en qué? Pues en esas personas que se conectan con esa tecnología, para empezar a darles unas conciencias nuevas, como reescribir sus conciencias. Entonces, si nosotros nos empezamos a mezclar, conectar con esta tecnología, introducirla en nuestro cuerpo, vamos a dejar de desarrollarnos a nosotros mismos la luz que somos. Y vamos a empezar a descender, a disminuir en conciencia, vamos a dejar de estar evolucionando. Entonces, cuando tú estás conectado a esta tecnología, la tienes insertada en tu ser, en tu cerebro, tú dejas de estar en control con el tiempo de lo que sucede en tu cuerpo, en tu ser, en tu mente. Y poquito a poco vas a estar introducido van a empezar a introducirte unos pensamientos, unas ideas, una vida. Entonces, la cuestión es que el cuerpo no van a permitir que el cuerpo muera, tu cuerpo muera, porque una vez que estás conectado ahí ya dejas pierdes el control, vas a perder el control del manejo de tu mente, y como consecuencia
la conexión con tu conciencia y no vas a saber en qué punto dejas de vivir una realidad a otra, por decirlo así, o por eso lo llaman que multiverso, ¿no? Multiverso, porque eh, vas a estar viviendo diferentes experiencias. Ese es el principio de todo, ese es el principio de todo. Y tenéis que entender que eso es, la octava esfera se está creando, pero ¿por qué? Porque la ascensión está. Entonces lo que tenemos que hacer es subirnos al carro de la ascensión, subirnos al carro de reconocernos como una divinidad, subirnos al carro de, de, de mejorar, y de salir cuando es la oportunidad de salir. Y las oportunidades son ahora, en esta vida, de reconocer lo que somos realmente, porque hay vida más allá de todo esto. Y tenemos la capacidad de salir, la capacidad de irnos, de evolucionar. Tenemos la tecnología ya en nuestro cuerpo. Ellos no la tienen. Por eso ya se están preparando y creando esta esfera. Y esa esfera se creará con lo que queda el cuerpo físico de la Tierra una vez que el cuerpo energético de la Tierra ha ascendido, con todo lo que pueda ascender y con todos aquellos que han cogido ese camino de ascensión, de purificación, de reconocerse como la divinidad que soy, que son, y de seguir su camino evolutivo del espíritu, del alma que son. Y cuanto más tecnología nos pongamos en nuestro cuerpo, estamos sentenciándonos nuestra vida a esa realidad. A esa realidad porque cuando eso llegue, si tú ya estás conectado a esas cosas, ni siquiera vas a saber. Es que lo primero no creo que ni que te puedas morir, porque no te van a dejar morir. Si tu cuerpo está mal, por decirlo así, tu cuerpo físico, lo que sea, ¿cuántos cuerpos hay vegetales? ¿Sabes lo que te digo? Que no se mueren, pero tienen actividad cerebral, ¿no? Por decirlo así, mientras tu cuerpo está vivo, tiene una energía que es de la que se pueden alimentar y eso les sirve. Entonces tú a lo mejor piensas que te mueres o te hacen una idea ahí de que te moriste, luego vuelves a nacer. Es una película que te van poniendo ahí constantemente y que están trabajando en ello para tener todos los cabos atados, para asegurarse que no se quedan sin alimento, sin energía, sin sustento. Y cuanta más gente opte por conectar la tecnología dentro de su ser, que no digo usarla porque está bien, hay que usarla, está ahí, es útil para muchas cosas, la tecnología y todas las cosas que están haciendo innovación en función de ciertas mejoras, ¿no? Físicas de salud, pues está bien. Una cosa es usarlo para ciertas mejoras físicas de salud externamente como algo externo que es, y otra cosa es incrustarlo dentro de nuestro sistema, incrustarlo dentro de nuestro cuerpo, porque una vez que hagamos eso es difícil. Es difícil tomar el control de nuestro propio ser de vuelta, porque ni siquiera saben cómo se quita eso. Ni siquiera saben eso, cómo se quita eso del cerebro, donde sea que te vayas poniendo diferentes cosas en el cuerpo. Y eso se está creando ahora y se está creando, ese es el primer paso para empezar a tomar control de los cuerpos que llegado a un punto van a perder su fuerza para moverse, y tal y como ya estamos afectados por la conciencia de lo que nos están poniendo allí, ni siquiera vas a saber si te moriste o no, van a hacerte creer que te han muerto y luego te van a poner como en una máquina y estarás como una especie de hospital, por decirlo así, una especie de hospital conectado con cosas, porque es lo que les interesa que sigamos vivos, aunque sea conectados. A ellos les da igual, la cuestión es que sigamos teniendo energía, energía para nutrirse, energía para poder ellos subsistir. Eso sin contar que, por otro lado, el interés es ocupar los cuerpos que tenemos, reducir la cantidad de cuerpo de luz, la cantidad del alma, por decirlo así, para que nos quedemos con el casquete del cuerpo y que estas entidades puedan usar
em, nuestro cuerpo físico. Y una vez ellos con eso, pues intentarán buscar la manera de poder desplazarse y salir, porque ellos también quieren salir de aquí. Ellos también quieren salir. Entonces, ese es pues eso, se está creando y cada decisión que tomamos aquí hoy es lo que va a marcar dónde vamos a residir cuando sea el tiempo que sea, cuando esta tierra ascienda, cuando sea eso, ¿no? Se están preparando los procesos, se está haciendo el camino, se está preparando todo, pero habrá personas que no tendrán la capacidad para ascender. ¿Mm? Cuando eso llegue, que sus conciencias habrán sido atrapadas, habrán sido, ¿cómo se dice? Les habrán puesto otra conciencia en el ser, otra conciencia en el ser. Y, y no van a poder distinguir una realidad de la otra, porque todo estará en sus mentes que están conectadas a esa tecnología. Con lo cual van a vivir los que tienen el control sobre esa tecnología, quieren que vivan. Y tu mente es maravillosa, puede hacer todo tipo de cosas. Si tú crees que en esa realidad, porque la estarás viendo desde tu mente, que te has muerto, pues te habrás muerto. Estás en un coma, estarás en un hospital y luego resucitaste, que te moriste y luego que volviste a nacer, pero serás tú en el mismo cuerpo, en la misma máquina, pero con otra conciencia insertada, porque ya están haciendo ese tipo de cosas, ya están, ¿cómo se dice?, acumulando conciencias digitalmente, por decirlo así. ¿Me entendéis? ¿Y para qué están acumulando las conciencias digitalmente? Para poder insertarlas en otras personas, en otros seres, digo yo, ¿no? Si tú coges una conciencia y lo estás intentando y lo estás digitalizando, por decirlo así, ¿para qué lo quieres digitalizar? Pues será porque lo quieres poner en algún sitio, si no, ¿para qué quieres digitalizar algo? Entonces ese es el proceso. Los que no despierten a la luz que son, no podrán irse a otras partes, ¿no? Cuando ese proceso de ascensión general de la Tierra llegue. Quién sabe cuándo es eso, cuánto tiempo tarda, pero estamos ahora en esta vida para desarrollar todo lo que podamos desarrollar para poder ascender y empezar a ascender, y empezar a irnos de aquí. Pero tenemos que dejar de pensar mm, que somos simplemente, por decirlo así, seres humanos. Somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Y es esos seres divinos lo que necesitan con esa luz, con ese potencial, con esa energía, para ellos ser capaces o bien de ocupar esos cuerpos o de nutrir ese mundo, nutrir esa octava esfera que se está creando, que ese sería el resultado, por un lado bueno y positivo, porque quiere decir que la Tierra ha ascendido finalmente, pero claro, es un resultado negativo porque en ese proceso pretenden atrapar todas las almas posibles, ¿m?, allí. Y no solamente las almas, sino eh, mantener vivos esos cuerpos que están conectados a la tecnología. Porque si tu cerebro, si yo mantengo ¿cómo se dice?, tus constantes vitales vivas y tu cerebro funciona, pues eso no sirve. No sirve, yo no necesito más. No necesitas más. Aunque tú no puedes hacer nada con tu vida, pero vas a estar imaginando tu vida. Vas a vivir como en un sueño, como en un sueño, como en otra, como que sí, que tú andas, que vas, que subes, que tienes una novia, que tienes una pareja, que tienes un trabajo, lo vas a vivir en tu mente, pero a lo mejor eres un vegetal puesto en una especie de hospital ahí puesto, ¿me entendéis? Entonces es importante que cuidemos nuestro cuerpo, que
que cuidemos, que amemos nuestro cuerpo, que reconozcamos la divinidad que somos y que empecemos a trabajar para nutrir nuestro cuerpo de luz y poder ascender. Muchos pueden ascender antes de que este momento de la, por decirlo así, la ascensión de la Tierra, el cuerpo de luz de la Tierra, ascienda, ¿no? En eso es en lo que se está trabajando, eso es en lo que está trabajando el universo, para la ascensión de ese cuerpo de luz de la Tierra, porque hay otro cuerpo que va a morir. Y es en ese cuerpo físico de la Tierra que va a morir junto con todas esas energías que rodean a la Tierra y todo lo que está ahí, todos esos seres, todo eso que van a como ya y terminar de invadir ese cuerpo físico, pero están intentando invadirlo antes de que llegue ese momento para poder invadir esos cuerpos mientras están, por decirlo así, vivos, y no llegar a la situación de que ya estás como en un coma ahí, viviendo una realidad de fantasía desde tu cerebro. Porque eso sería la última opción para ellos, pero que también les sirve. Pero si pueden invadir el cuerpo mientras que todavía, por decirlo así, estamos, ¿no? Vivos y con nuestra luz y empezar a proyectarse en nuestro cerebro y en nuestra mente, pues para ellos mejor, porque tienen la oportunidad de vivir en ese cuerpo. De la otra manera sería solamente ellos poder subsistir con la energía de esos cuerpos vegetales conectados a la tecnología, pero que también les sirve, ¿me entendéis? Y sentiríais, cuando estáis en ese mundo, sentiríais que estáis viviendo. No vais a saber que estáis viviendo una fantasía de vuestra propia mente. No de la mente del espíritu que viene de la fuente, sino de la mente de la tecnología, básicamente. Entonces, pues es eso que se está creando, que tenemos el poder de decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, qué queremos poner, sacar dentro, insertar, modificar, o qué queremos trabajar en ello y potenciar. Y si queremos potenciar la luz que llevamos dentro para poder ser dueños de nuestra propia energía y conciencia. O bien ser presa de estos seres y acabar formando parte de su nutrición en esa octava esfera, en ese mundo artificial que están creando, en el que muchas gentes, muchas personas no se están dando cuenta de a dónde les va a llevar eso. Y es algo en un principio que parece inocente, pero cuando te quieras dar cuenta no hay marcha atrás. No puedes revertirlo, no puedes sacarte el chip, no puedes retirar esa tecnología o no sabes qué daños te pueden causar al ser, a tu mente, a tu cuerpo, en conexión con tu alma y con tu espíritu, que puede ser irreversible o que te deje, no sé, un trauma ahí, un trauma ahí mayor de lo que podía ser. Ni siquiera sé, ni ellos mismos lo saben. Ni ellos mismos saben si te puedes quitar eso, lo que sea que te pongas ahí. ¿Me entendéis? ¿Y qué efecto es sobre tu cuerpo? Pierdes el control sobre tu ser, sobre tus emociones, sobre todo lo que ellos quieran que pierdas control, porque van a empezar a controlarlos ellos desde una máquina. Entonces, todo está en proceso, todo se está creando, todo se está diseñando tanto para el peor de los casos, para ellos, que sería que la Tierra ascendiese, están preparando esa esfera, están creando porque para ellos somos alimento, ¿me entendéis? Somos alimento y ya está. Entonces, hombre, ellos prefieren invadir ese cuerpo aquí y ahora y vivir dentro de ese cuerpo, vivir, pues eso, eternamente, ¿no? Porque no creo que ni siquiera fuesen cuerpos que fuesen a morir. Una vez que ellos han adaptado nuestro cuerpo con esa tecnología, todas esas cosas que hacen para que nuestro cuerpo baje la luz que somos, la luz divina que somos, pues, y como saben muchas de esas cosas de tecnología, de, ¿cómo se dice eso?
genética y todo eso, seguramente podrán vivir en el cuerpo un montón de tiempo. Eso en el peor de los casos para nosotros y el mejor de los casos para ellos. Pero en el peor de los casos para ellos sería crear esa esfera. Con lo cual hasta ellos mismos dudan de que puedan tener éxito en sus planes malignos y malvados. Con lo cual ya dice mucho de la situación. Porque si yo estoy segura de mi plan, yo no estaría preparando un plan B por si acaso fallo, porque la octava esfera es el resultado del fallo de la ascensión. No, o sea, el fallo para ellos, pero el bien para nosotros, el fallo para ellos de que la Tierra finalmente ascendió, el cuerpo de luz de la Tierra finalmente ascendió, que eso sería un fallo para ellos, con lo cual se quedarían con el cuerpo muerto, por decirlo así, de la Tierra, es el que invadirían y en el que vivirían y en el que construyen y están construyendo y preparando toda esa vida imaginaria desde la mente. Para ellos poder seguir existiendo, porque si vivían de nuestra energía y la Tierra asciende, su cuerpo de luz asciende con todos los que estén en ese nivel, más todos los que se hayan ido antes ascendiendo, claro, ¿qué les queda? No les queda nada de lo que alimentarse. Si todos, por ejemplo, ascendiésemos y el cuerpo de luz y la Tierra también ascendiese, no les quedaría nada, no les quedaría sustento, alimento. ¿Cómo van a vivir si no saben generar su propia energía, su propia luz, no saben desarrollarla? Entonces, todo lo que puedan atrapar, retener, modificar genéticamente su vibración, su luz, para poder ser invadidos por ellos en el cuerpo o para poder controlar sus mentes con la tecnología, es lo que les sirve. Es lo que les sirve, ¿vale? Y eso es lo que están creando para como última opción, en el que si no consiguen detener la ascensión de la Tierra, y que no lo van a conseguir, por supuesto, pero ese es eso, que lo están creando desde ya. Quién sabe cuánto tiempo, siglos o lo que sea, hasta que todo eso se desarrolle, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo es todo eso, pero estamos empezando a tener la oportunidad de ascender, subir nuestra vibración para poder irnos. Y cuando llegue el momento, pues con la ascensión de la Tierra, pues los que se vayan también con la ascensión de la Tierra, los que se puedan ir antes, pues se irán antes. Y eso es, tenemos que cuidar más nuestro cuerpo, nuestras energías y que ponemos dentro de él. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.